Quiero predicarles un mensaje titulado Fieles en lo muy poco. Y lo invito a decir conmigo, fiel en lo muy poco. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas y les voy a invitar a que estén de pie, hermanos, para leerla. Vamos a leer en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas, los primeros 13 versículos con la ayuda de Dios. Cuando hayan encontrado, digan amén. Algunos ya encontraron muy rápido. Dios los bendiga. Dios bendiga también a nuestros músicos, a nuestros cantantes, a todo el ministerio de alabanza. Dios los bendiga grandemente, Dios los siga usando. Gracias por todo el trabajo que hacen. ¿Están ahí, hermanos, ya en Lucas 16? Muy bien, leo la palabra en el nombre de Jesús. Dice así: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su ama, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, alguien repita: en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén a la palabra. Oramos. Señor Jesús, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor, escuchar su predicación. Te pedimos que bendigas grandemente, Señor, este mensaje. Usa mi vida, Señor, y también unge los oídos del pueblo para recibir, Señor, todo lo que tú les quieres decir. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor Jesús. Y amén. Hermanos, permítanme comenzar diciéndoles que cuando la iglesia avanza, como gracias a Dios está avanzando, el Señor le abre puertas y el Señor también le ensancha la visión. Pero junto con estas cosas, el Señor también aumenta nuestras responsabilidades. Está escrito que al que más se le da, mucho más se le demandará, ¿verdad? Hay una progresión geométrica en esas palabras. Por eso, en tiempos de crecimiento como el tiempo en que nos encontramos, lo más urgente no es aprender nuevas cosas. Lo más urgente, yo diría también lo más importante, es afirmar lo que ya conocemos, porque eso será lo que sostenga todo lo demás. Y una de las cosas que ya sabemos, ya la hemos puesto aquí en pantalla, es que necesitamos reafirmar nuestra fidelidad. ¿Cuántos necesitan reafirmar su fidelidad? Así como se hizo a nivel matrimonios aquí hace algunos días, en que renovamos votos, ¿verdad? Constantemente necesitamos reafirmar nuestra fidelidad para con Dios. Por eso el viernes se le predicó a los líderes sobre este mismo tema y se le trajo a los líderes las palabras del apóstol Pablo que dicen que es requerido de nosotros los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y hoy, domingo 22 de febrero, hermanos, el Señor nuevamente nos quiere presentar este fundamento, este principio,
para dejarnos entender, hermanos, que la fidelidad es importante, que la fidelidad es la marca, no solo de los líderes de la iglesia, sino de todo discípulo de Jesús. Miren, hermanos, la fidelidad es el lenguaje cotidiano del reino, es la evidencia práctica de que Cristo reina en un corazón. Podemos decir, hermanos, que la fidelidad es la principal evidencia de que alguien realmente ama a Dios. Si ama a Dios, le va a obedecer. Si ama a Dios, le va a ser fiel. Y eso es lo que el Señor nos está presentando aquí en esta parábola de Lucas 16. Nos presenta una escena de administración, una escena de rendición de cuentas para enseñarnos cómo es que Él ve nuestra vida, cómo es que Él nos considera a nosotros, qué nos considera a nosotros y qué espera por eso de nosotros. Y en el centro de este pasaje, si pueden volver a poner sus ojos en el versículo 10 que ya hemos leído, hallamos la declaración que constituye nuestro tema hoy y que también debería o debe gobernar nuestra agenda de vida, nuestras prioridades. Dice el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, complete usted la frase, también en lo más es fiel. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. En esta frase, hermanos, lo que encontramos es una ley. Y es una ley no terrenal, es una ley del reino de Dios. Que lo que nos está diciendo, en otras palabras, es que si hay fidelidad en lo pequeño, entonces podemos ver que hay un corazón preparado para lo grande. Pero también nos está diciendo, y usted puede mirar el versículo siguiente, que si hay descuido en lo pequeño, se van a producir también descuidos en lo grande. Van a haber grietas en lo grande que tarde o temprano colocarán en un riesgo toda la estructura. ¿Cuántos de ustedes han visto una pared rajarse, abrirse grietas en la pared? Y lo hemos visto con preocupación. Los que saben de construcción entienden que si se está abriendo una grieta es que la construcción se está moviendo y eso puede conducir incluso a un derrumbe. Es de lo que el Señor nos está hablando, hermanos. Que el Señor nos dé oídos para oír lo que el Espíritu le va a decir a la iglesia en esta tarde, para que podamos ser una iglesia fiel, una iglesia firme y por lo tanto una iglesia que pueda crecer segura. Amén, hermanos. Comenzando por lo que dicen estos dos primeros versículos acerca del dar cuenta, hermanos. Jesús comienza diciendo que un hombre rico, que lo representa a él mismo, tenía un mayordomo o administrador acusado de disipar sus bienes, o de malversar fondos, o de malgastar, o de desviarlos, o de unir el interés general con el interés propio. No sabemos bien qué hizo él, pero sí sabemos lo que el dueño le dice. En el versículo 1 le dice, ¿qué es esto? En el versículo 2, que oigo acerca de ti, da cuenta de tu mayordomía. Y así es como abre esta parábola, hermanos, con una advertencia que es para todos nosotros, y es que vamos a dar cuenta. Amén. Y cuando pensamos en esto, cuando entendemos esto, cuando aceptamos esto, podemos entender mejor también en qué consiste la vida cristiana. Y la vida cristiana es una vida de mayordomía, es una vida de administradores, no de dueños, porque nada de lo que tenemos, como oró nuestro hermano Ezequiel hace unos minutos, es nuestro, hermanos. Todo lo que ahora estamos manejando le pertenece a otro, con O mayúscula, es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso no podemos nosotros actuar como dueños de nada, y sí tenemos que actuar como responsables de todo. Esa es la condición, esa es la realidad, hermanos, esa es la manera en que Dios nos mira. Escuche bien, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestras oportunidades, nuestra casa, nuestra familia, nuestros dones, incluso el conocimiento que tenemos y toda nuestra vida le pertenecen al Señor, provienen del Señor y van a volver al Señor. Y aunque alguien no diga amén, igual es cierto, hermanos. Y tenemos que tener conciencia de esto, porque eso va a cambiar nuestro corazón, eso va a cambiar nuestra manera de ver la vida, hermanos. Si entendemos que somos mayordomos, si consideramos esta idea, hermanos, habrá sobriedad en nosotros.
¿Usted sabe lo que es una persona sobria? Es una persona que economiza, es una persona que cuida lo que tiene, no lo derrocha, no lo malgasta, no lo maltrata, es sobrio. Eso es un llamado de Dios para este tiempo, a que seamos sobrios porque el Señor está a las puertas. Una persona que entiende que es mayordomo va a tener una vida ordenada. Una persona que entiende que es administrador, no dueño, va a tener temor de Dios porque sabe que un día va a dar cuenta delante de Dios por todo lo que Dios le prestó. Amén, hermanos. Cuando el creyente vive no como dueño, sino como mayordomo, ya no juega con la iglesia, ya no juega con el tiempo, ya no negocia con la verdad, ya no se distrae sin límite, ya no se excusa con facilidad, sabiendo que con una excusa lo puede resolver y no lo resuelve, hermanos. El creyente que es mayordomo, que es consciente de su mayordomía, sabe que un día se va a tener que presentar delante del Señor. Y si ama a Dios lo suficiente, va a vivir como para el día que se tenga que presentar, poder rendir buena cuenta delante de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Ese es el marco que nosotros necesitamos. Ese es el cimiento que nosotros necesitamos, hermanos, para servir al Señor con fidelidad. Saber que estamos en las manos del Señor, que todo es de Él, hermanos, y que necesitamos ser firmes, fieles, constantes, sanos para la gloria del Señor. Fíjense, hermanos, Jesús no dice que el dueño sospechó de su mayordomo. Sencillamente dice que el dueño lo llamó a cuentas. Y eso me enseña que el dueño sabe todo, que no hay nada que se le escape. Directamente dice el verso 1, fue acusado. ¿Sabe por qué? Porque la administración, aunque la queramos esconder, se ve. Yo tuve un pastor, hermanos, bien organizado, bien exigente, bien administrado. Mi primer pastor era un ejemplo en todo aspecto de la vida cristiana y en todo lo que se pueda uno imaginar. Un hombre santo de Dios. Todavía está pastoreando y ya le está pegando a los 90 años de edad. Un soldado, un general. Aleluya. Y la manera en que él visionaba o miraba a los hermanos era esta. Para él las personas o tenían o no tenían administración. Él miraba a un líder y decía, ese tiene administración. Y miraba a otro y decía, ese no tiene. Le miraba los zapatitos, le miraba la Biblia, le miraba la corbata, le miraba el velo, como caminaba, y ya sabía porque tenía discernimiento. Si un pastor puede discernir, hermanos, ¿cuánto más el Espíritu Santo? El Señor lo ve todo. El Señor sabe cuando alguien es buen administrador y cuando no. Aleluya. Por eso no necesita que nadie le cuente, ¿verdad? Él sabe y Él va a llamarnos a cuentas, hermanos. Digan amén si lo creen. Todo lo que se hace, aunque se quiera ocultar, hermanos, Él lo sabe. Se nota lo que se hace con el dinero, se nota lo que se hace con el tiempo, se nota lo que se hace con un sermón como este, se nota lo que se hace con las almas en el grupo Vida. El Señor ve todo, hermanos. Él ve en lo secreto y Él va a traer a lo público y a juicio lo que muchos han estado pasando por alto o descuidando. Y si no pudo decir amén a esto, diga ouch, diga ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Los ojos del Señor, y lo mencionó nuestro copastor hermano Martín el viernes en su reflexión, están sobre todos, y dice que no hay cosa oculta ante sus ojos, no hay cosa que vaya a permanecer escondida. Todo, dice, antes bien todo está desnudo delante de los ojos de aquel a quien habremos de dar cuenta. Entonces, hermanos, gracias a Dios, Osana está creciendo, los grupos Vida están creciendo. Gracias a Dios, estamos creciendo, pero con el crecimiento crece también la necesidad de mayordomos fieles. Cuando hay pocos, como dije antes, cuando somos todavía un grupo pequeño, una iglesia pequeña, pues la improvisación se puede tolerar en cierta medida. Pero cuando ya somos muchos, hermanos, la improvisación es imperdonable. Porque se va a convertir en una grieta que nos va a traer muchos problemas. Por eso el Señor nos quiere enseñar en esta tarde a que vivamos con conciencia de mayordomía. Conciencia de mayordomía. La conciencia del mayordomo de la parábola, como que estaba dormida, estaba muy cómodo él haciendo lo que hacía mal, ¿verdad? Cuando de repente se entera de que lo van a remover, que lo van a quitar, que viene, ¿verdad?, la rendición de cuentas, y se hace la pregunta, ¿qué haré? Alguien diga, ¿qué haré?
Hay que hacernos esta pregunta, hermanos. ¿Qué haríamos si esta noche levantara el Señor a su iglesia y de repente, en lugar de despertar en la cama, despertamos en el tribunal de Cristo? ¿Qué haremos? O como decía un viejo himno, ¿qué cuenta le iremos a dar? ¿Se acuerdan de ese himno, hermanos? El Señor nos ayude. Dice el mayordomo: cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Y entonces toma una decisión, y quiero subrayar eso: toma una decisión. Ojalá que antes de pasar al altar hoy alguien tome una decisión también. Y él llama a los deudores de su Señor y les reduce las deudas. Esto está en los versículos 5 al 7 que ya hemos leído. Y ahora lo sorprendente en el versículo 8 es que el dueño lo alaba por haber actuado, por haber decidido sagazmente. Y yo sé que aquí muchos han tropezado. Hay gente que ha preguntado: ¿qué significa esta parábola en realidad? ¿Cómo puede ser que el Señor felicite, que el Señor alabe a un hombre que está actuando deshonestamente? Porque estaba actuando deshonestamente una vez más. Pero la clave para entender el sentido de lo que el Señor nos quiere enseñar, hermanos, es que Él no está aprobando la injusticia. Él no la está tratando de resaltar y hacerla pasar por una virtud. Él solo está señalando una cosa que el mayordomo infiel hizo, y fue la sagacidad con que se movió, o la urgencia con la que actuó al saber que venía una evaluación, al saber que se le acababa el plazo. Él entendió que su situación de golpe estaba cambiando y se movió con determinación para tratar de impedir que aquello que había oído que le iban a hacer, le hicieran. Mejor dicho, estaba procurando no perder su lugar. Mire a alguien y dígale: no pierdas tu lugar. Miren, hermanos, me voy a salir de las notas. Esto es muy serio. Hay una doctrina por toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Casi no hablamos de ella. Se llama doctrina de la sustitución. En el Calvario hubo una sustitución. Nosotros debíamos estar ahí, pero Jesús nos sustituyó y llevó el castigo que era para nosotros. Pero desde el Génesis, Set significa el que sustituyó a su hermano. Y pudiéramos seguir y seguir. Y en toda la Biblia, Apocalipsis dice que si nosotros no velamos, otro vendrá y tomará nuestra corona. Can you see? ¿Lo puede ver? Es clara la palabra del Señor. Otro ocupará tu lugar. Y este fue el temor del mayordomo: me van a remover, van a colocar a alguien más. Y por eso fue sagaz, y por eso se movió rápido, hermanos. Esto lo que está tratando de enseñarnos es que hay personas allá en el mundo que se movilizan con disciplina, con una enorme disciplina, por asuntos temporales. Trabajan mucho para obtener un ascenso, se endeudan muchas veces para un proyecto, para un negocio, lo planifican con mucho cuidado y precisión, sacrifican a veces su sueño, su descanso por objetivos que, les recuerdo una vez más, son pasajeros, hermanos. Mientras tanto, ¿lo digo o no lo digo, hermanos? Ya saben que lo voy a decir de todos modos, ¿verdad? Muchos creyentes viven lo espiritual con poco o ningún sentido de urgencia, como si tuvieran mucho tiempo. He dicho esto muchas veces, mi familia de testigo. A veces cuando hablo con algunos hermanos me da la impresión de que ellos piensan que van a vivir 200 años como el hombre bicentenario de la película. No sé qué piensan, que tienen una vida eterna aquí en la tierra para hacer todo, hermanos, y llevan aquello con tanta tranquilidad, como si Dios pudiera esperar, como si la salvación pudiera esperar, como si la vida espiritual no fuera importante, como si se pudiera sostener sola la relación con Dios. Hermanos, no, y mil veces no. Esta parábola fue escrita para golpear nuestra pasividad, para despertarnos del sueño, así como se tuvo que despertar ese mayordomo, hermanos. La fidelidad, todos digan fidelidad, requiere urgencia. No hay nada más urgente que esto. Un creyente que tiene fidelidad, un creyente que vive fiel a Dios, no vive ansioso,
no vive corriendo y apurado, pero sí está despierto, porque sabe que el tiempo se pasa rápido, porque el tiempo muy veloz se va. Cantábamos antes, habría que volver a cantar esos himnos. El creyente que es mayordomo fiel está despierto lo suficiente para saber que hay miles de almas que se están perdiendo para siempre todos los días. Sabe que la noche viene cuando nadie puede trabajar. Sabe que tiene que redimir bien el tiempo, porque los días son malos, y lo aprovecha y trabaja para Dios y sirve a los hermanos, porque sabe que la obra del Señor requiere un esfuerzo constante, un esfuerzo fiel de todos nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy le bajé a la 1 para subirle a las 5, hermano Martín. Aleluya. Aquí podemos aprender otra lección muy importante, hermanos. Fíjense, un mayordomo deshonesto, mentiroso, corrupto nos está enseñando algo a nosotros. Nos tendría que dar vergüenza. Amén. Y lo que nos enseña es que debemos actuar hoy para asegurar nuestro mañana, nuestro futuro. Porque la vida no regala nada, hermanos. Alguien tiene que decir amén. Y el futuro de este mayordomo y el proyecto de este mayordomo y las expectativas de él eran terrenales, eran limitadas. Pero el nuestro, hermanos, y nuestras expectativas son eternas. Aleluya. Por eso el Señor Jesucristo en el versículo 9, vamos al versículo 9, nos enfoca en el propósito de esta parábola y nos dice: haceos amigos por medio de las riquezas injustas que no son el tema, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas, que sí son el tema. ¿Lo leyó, hermano? Y por eso la pregunta: ¿qué haré? Oh, tú y yo tenemos que pensar seriamente en este momento: ¿en qué haremos con lo nuestro, entre comillas? ¿Qué haremos con lo material? ¿Qué haremos con nuestra carrera? ¿Qué haremos con nuestra educación? ¿Qué haremos con nuestro trabajo? ¿Qué haremos con todas las cosas que nos rodean de lunes a viernes o de lunes a domingo? Yo no sé, hermanos, porque sé una cosa y se la voy a decir: todo eso que nos rodea, lo visible, lo temporal, lo material, caducará, pero lo espiritual, como dice la palabra, es eterno, permanecerá para siempre. O sea, lo espiritual es lo que realmente vale. Alguien dígalo: es lo que realmente vale. Y solo si vivimos con esa convicción, hermanos, estaremos viviendo inteligentemente. Yo le conté a los hermanos que después de 3 años por fin colgué mis trajes y mis camisas en un armario. Los pude sacar de la maleta, hermano Martín, esta semana. Por fin, gracias, Señor. Pero cuando estaba colocando los ganchos ahí y mirando las camisitas arrugaditas todavía del avión y todo eso, dije: y pensar que todo esto se va a quemar. Casi ya se me quitaban las ganas de colgarlas, pero hay que colgarlas de todos modos, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. Necesitamos vivir inteligentemente. Gracias por ese amén, me anima. Necesitamos ser fieles, hermanos, en lo muy poco. Ese es el corazón de este mensaje y del pasaje bíblico. Otra vez, versículo 10: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y aquí Jesús une lo pequeño con lo grande como si fueran una sola cosa, porque en realidad lo son. Son parte del mismo cable, son parte de la misma pieza, es el mismo proceso, hermanos. Para el Señor, aleluya, lo pequeño no es un escalón inferior, no es algo menor. Lo pequeño en realidad es la prueba de admisión. Lo pequeño, hermanos, es el espejo de nuestro carácter. La fidelidad no se prueba en lo grande, se prueba en lo pequeño, en lo que a muchos les produce desprecio o no le prestan atención. Ahí se ve, hermanos, si la persona está entendiendo la importancia de las cosas. La fidelidad, dijo el Señor, se ve en lo secreto, se forma en lo oculto, en lo cotidiano, en lo repetido, en lo que nadie aplaude, en lo que no sale en las redes sociales, en lo que nadie celebra, pero que el Señor está viendo. Por eso dice su palabra que lo que Él ve en lo secreto lo recompensará. ¿Dónde, hermanos? Va a haber un tribunal, va a haber un lugar, aleluya, donde, como se dijo el viernes, todo lo que estuvo oculto va a salir a luz. Todo, hermano. ¿Cuántos vieron aquellas caricaturas de Chick Publications?
Y hay un librito que es bestseller, tiene millones y millones de ventas. Es un librito de evangelización y se llama Esta fue tu vida. ¿Cuántos lo vieron? Esta fue tu vida, ¿verdad? Y llega el individuo al cielo, pobre individuo, pecador, y el Señor allá en el juicio le pone un video HD, ¿verdad? Alta definición de toda su vida. ¡Ay, no, Señor! Eso no, Señor, ¿de dónde sacaste eso? Y ahí está pasando el video de todo lo que habló, de todo lo que dijo y hasta de lo que pensó, de los piropos que les dijo a las muchachas. ¡Cuánta basura! Todo salió ahí. Y hay algunos que se están riendo, pero yo no sé si es risa de nervios o de que les divierte la idea. A mí no me divierte. A mí me preocupa, porque voy a dar cuenta, hermanos, si fui fiel o no fui fiel. Y cuando Jesús habla de ser fiel en lo muy poco, hermanos, no es que está diciendo en cositas sin importancia. En realidad está revelándonos que ahí es donde se decide, donde se demuestra el corazón. En lo muy poco se prueba la integridad. En lo muy poco se prueba la perseverancia. En lo muy poco se prueba la disciplina. En lo muy poco se prueba la obediencia. En lo muy poco se prueba el amor verdadero a Dios. Si amamos o no amamos a Dios, en lo secreto es donde se ve. No es aquí, hermanos, con corbatas y Biblias y trajes. Es allá. ¿Estoy bien, hermanos? Yo creo que sí, porque todo lo que estoy diciendo está en la palabra de Dios. Entonces, lo muy poco es importante. Y lo muy poco tiene formas. Escuche bien. Tiene forma de oración sostenida, aunque a veces no parezca haber respuesta. Pero continuamos orando fielmente. Lo poco es abrir la Biblia día tras día hasta ver que ella realmente nos está formando, nos está limpiando, porque para eso es la palabra de Dios. Lo poco, hermanos, es congregarse con constancia, es llegar temprano al santuario. Por eso pusimos ese consejo hoy: llegue temprano a la iglesia, ¿verdad? Aun cuando el cuerpo quiere quedarse en el sofá viendo Netflix. Lo poco, hermanos, es servir cuando nadie nos está mirando. Lo poco es llegar a tiempo, es cumplir la palabra, es pedir perdón con humildad, es cerrar una conversación cuando se ve que hay chisme involucrado, es resistir una tentación silenciosa. Lo poco es dar con alegría aunque nadie nos lo agradezca. Lo poco es hablar la palabra de Dios a un amigo aunque nos dé temor, vergüenza. Aleluya. Lo poco es ser fieles a Dios en todo tiempo. Aleluya. Esto está mejor, hermanos. Se está poniendo bueno. Lo muy poco, hermanos, también incluye detalles que a veces pasan desapercibidos. El orden. Amén. Y no tener el cuarto como que bailó el diablo arriba de la cama, hermanos. Y la cocina como que hubo una pelea de perros ahí. Sí, digan ouch, hermanos. Todos digamos ouch. Lo poco incluye detalles como la actitud que tenemos en la casa, el cuidado de nuestro matrimonio, la manera en que le hablamos a nuestra pareja, a nuestro marido, a nuestra mujer. Aleluya. La relación con los hijos, la responsabilidad allá en el trabajo, la honestidad en lo económico, el respeto a las autoridades, la forma de participar en la iglesia, la forma de involucrarnos, de envolvernos en la estrategia de Jesús, en la visión de la iglesia. Todo eso es lo poco, hermanos. ¿Y por qué es importante? Porque Dios decidió construir sus grandes proyectos, sus grandes agencias sobre cimientos de lo poco. A todo hombre que Dios llamó, fíjense en ese detalle en la Biblia, estoy fuera de las notas, lo llamó estando ocupado trabajando. Dios nunca llamó holgazanes, Dios nunca llamó gente licenciosa o gente que andaba haciendo torpezas. Dios llamó gente ocupada, incluso a Saulo, aunque estaba equivocado, pero estaba honestamente equivocado. Él creía que estaba haciendo bien y estaba pero enfocado en matar cristianos, ¿verdad? Y el Señor lo llamó, pero estaba ocupado. Entonces, hermanos, cuando Dios ve fidelidad en esas cosas, cuando Dios ve que hay estabilidad en la persona, cuando Dios ve que hay compromiso en aquello que está haciendo, entonces Él se dispone para llevarlo a un nuevo nivel. Y esto es muy importante entenderlo, hermanos, porque si no hay justicia en lo muy poco, si no hay fidelidad en lo muy poco,
Vamos a estar plantando semillas de ruina para nuestro futuro. Y un día nos va a tocar cosechar todo lo que hemos plantado. Amén. Tantas cosas que quisiera decir ahí, hermanos, pero tengo el tiempo en mi contra. Esta verdad nos libra de dos extremos. Por un lado, nos libra del peligro de despreciar lo pequeño como si solo lo grande importara. Y sí voy a poner un ejemplo, hermanos, no iba a caer en esa tentación, pero cuando hacemos feria de ministerios, hermano Martín, cuando reclutamos gente para el servicio, siempre pasa, en toda iglesia pasa, se anotan 80 para cantar y para tocar y para estar aquí bajo los focos, ¿verdad? Pero se anotan como 2 o 3 para limpiar los baños. Porque inconscientemente y a veces conscientemente solo queremos hacer cosas que se vean, cosas que son importantes, que puedan obtener likes allá en la red social, etcétera, hermanos. Y ese es un peligro, despreciar lo pequeño como si solo lo grande importara. Pero por el otro lado también está el peligro de ambicionar lo grande sin el debido proceso. Todas las cosas buenas cuestan, hermanos. Amén, hermanos. Eso es lo que Jesús nos está enseñando aquí en la parábola. Él nos está mostrando, Él nos está marcando el camino de su reino, siendo Él mismo, siendo su propia vida ese camino, ese ejemplo. Fidelidad primero, confianza después. Amén. Dice Filipenses 2 que se hizo siervo, que tomó forma de hombre, semejante a nosotros, ¿verdad? Y allá estuvo dispuesto a ir al sacrificio, a recibir muerte y muerte de cruz. Aleluya. Fue hallado fiel, y como fue hallado fiel, entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y hasta debajo de la tierra. Fidelidad primero, confianza o autoridad después. Pero no falta el que quiere comenzar al revés y no quiere pasar por todo ese proceso. Hermanos, debemos entender que Dios nos prueba primero con lo que se ve. Si en las riquezas injustas, dice Él, no fuisteis fieles, ahora le está hablando a sus discípulos, dice, ¿quién os confiará lo verdadero? Y aquí el Señor establece una contraposición entre dos categorías de cosas: lo material y lo espiritual, lo visible y lo invisible, lo pasajero y lo eterno. Y les llama riquezas injustas, en el sentido de que pertenecen, que hacen parte de un sistema que es injusto, como es el sistema temporal de este mundo, que es imperfecto y que es también vulnerable. Por ejemplo, hermanos, la salud es frágil. Por ejemplo, hermanos, el dinero es algo frágil, cambia de manos muy rápido, se pierde, ¿verdad? En una noche mala de apuestas, se pierde, se va el dinero, ¿verdad? O se devalúa por una caída de la economía, o se rompe, o se quema, o es robado. Hoy está, mañana quién sabe. Pero Dios usa lo material, usa todo eso temporal para probar el corazón. Y queda claro que el dinero y las cosas de esta vida no son el centro del reino, pero sí el manejo que les damos. El manejo que le estamos dando a todo eso es el termómetro de nuestras prioridades, de nuestra fidelidad. Y el Señor nos pregunta: si no fuiste fiel con eso, ¿cómo te voy a confiar lo espiritual? ¿Cómo te voy a confiar lo verdadero? Y lo verdadero, hermanos, es el depósito del evangelio. Lo verdadero es la sana doctrina. Lo verdadero es la enseñanza de los apóstoles y profetas. Lo verdadero es el testificar de Cristo a una generación que está perdida. Lo verdadero es el cuidado de las almas. Lo verdadero es el ministerio. Lo verdadero es lo único que tiene peso eterno. Pero no se nos puede confiar eso si primero no hemos sido fieles en lo otro. Y esta pregunta entonces debería hacernos pensar con seriedad en esta noche, hermanos. ¿Cómo estamos administrando lo material? Quiero que te lo preguntes a ti. ¿Cómo estoy administrando lo que se me dio? ¿Cómo estoy tomando decisiones de compra? ¿O cómo estoy manejando mis deudas? ¿O cómo estoy planificando mi agenda? ¿Cómo estoy dando? ¿Cómo estoy cuidando lo que el Señor puso en mis manos? Y eso incluye la familia. Hermanos, miren, la fidelidad no es solo un asunto del domingo de 5 a 7 de la tarde. La fidelidad es una manera de vivir.
de 24 horas de 7 días a la semana. Y cuando un creyente aprende eso, cuando un creyente aprende que tiene que ser fiel con su tiempo, que tiene que ser fiel con todas las cosas, aprende también a ser constante. Cuando una familia aprende esto, que tiene que ser fiel en todas las áreas, aprende también a tener disciplina y a tener orden, porque el orden es de Dios, hermanos. Solo la confusión es del diablo. O la confusión solamente es del diablo. Cuando una iglesia aprende fidelidad en todas estas áreas, hermanos, es una iglesia que se libera para poder cumplir la misión. Es una iglesia que va a explotar en crecimiento, que va a formar discípulos, que va a comisionar gente para ir a predicar y va a lograr grandes cosas. Pero sin fidelidad es imposible. Es imposible. Aleluya. Conviene que lo recordemos claramente, hermanos. Es Dios, no es el pastor Gabriel, es Dios el que nos está llamando a administrarlo todo con fidelidad para que sirvamos al reino y para que lo material no reine sobre nosotros. ¿Sabían ustedes que muchos son esclavos de lo material? Déjenme decirles algo, el dinero es un excelente siervo, pero es un pésimo amo. No estamos en esta vida para servirle a Él. Estamos para ser fieles al Señor. Y la fidelidad al Señor se demuestra cuando en nuestro corazón lo tenemos a Él como prioridad y a lo material simplemente lo tenemos como una herramienta para agradar a Dios. Y eso es todo, hermanos. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, versículo 12, ¿quién os dará lo que es vuestro? Aquí hay un quiebre. Aquí hay un cambio en la conversación. Vean el versículo 12, por favor. No es un error. Hasta ahora dijimos que nada de lo que tenemos es nuestro. Nada. Amén. Nada. Y sin embargo ahora Jesús habla de lo que es nuestro. Entonces sí hay algo. Oh, aleluya. Si todo lo que administramos hoy realmente le pertenece al Señor, entonces ¿qué es lo nuestro? No se apure, ya le digo. Si lo que estamos administrando ahora es ajeno, si aún nuestras capacidades y nuestro conocimiento son ajenos, son regalo de Dios, si aún las oportunidades que la vida nos ha ido presentando en realidad son un préstamo de Dios y nada es nuestro, como dijo David, todo es tuyo, entonces ¿de qué está hablando el Señor aquí? Yo les digo, hermanos, el Señor está hablando aquí de una recompensa en el cielo. El Señor está hablando de un galardón, está hablando de una herencia eterna, está hablando de un depósito mayor, porque el Señor no es injusto para olvidar la obra que hemos hecho para Él y nuestro trabajo. La fidelidad tiene un fruto, hermanos, y no es en esta vida, es en la vida venidera. Alguien tiene que decir amén a eso. Oh, aleluya. Hay quienes ven al que es fiel como una persona tonta, como una persona disminuida, no está aprovechando bien la vida. Déjeme decirle algo, la fidelidad a Dios jamás es un desperdicio. Puede parecerlo a veces, pero todo lo que estamos haciendo para Dios va a tener su recompensa. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor si lo cree. Gloria a Dios. Pero fíjense en esto, hermanos, no podemos servirle a dos señores. Fidelidad es, en otras palabras, lealtad exclusiva con alguien. Los casados entienden de lo que estoy hablando. Amén. En el versículo 3 el Señor dice que ningún siervo, paz de Cristo, siervos de Dios, ningún siervo puede servir a dos señores. Y para que no queden dudas, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero entiéndalo, no está hablando solo de finanzas, está incluido también, pero no está hablando solo de eso, está hablando de todo asunto, hermanos. Jesús va al centro de la cuestión y dice que debemos tener lealtad, dice que debemos tener obediencia, que debemos tener sentido de responsabilidad sobre todas las cosas que el Señor nos ha dado para administrar. Porque cuando no es así, hermanos, entra la infidelidad.
y el corazón se divide. Y podemos seguir asistiendo al culto, y podemos seguir sirviendo en la célula, y podemos cantar, y podemos decir amén, y remolineando, y todas las cosas, hermanos, pero aún así nuestro interior va a estar gobernado por dos señores. Van a gobernar los señores de la comodidad, o de la apariencia, o del placer, o de la aprobación, o de la ambición material, o del entretenimiento, y tantos otros señores que se han levantado, hermanos. Incluso a veces se nos quiere levantar lo de Dios, y decimos: estoy ocupado en la obra de Dios, pero al mismo tiempo estamos lejos de Él, porque por estar tan ocupados en la obra de Dios se nos olvida el Dios de la obra y descuidamos nuestra relación con Él. Por eso después andamos sufriendo, hermanos, tantos problemas, porque Dios dejó de ser el centro, y ahora el centro es mi ministerio, mi talento, mi función, mi cargo. La sangre de Cristo nos cubre, hermanos. Hijitos, guardaos de los ídolos, dijo San Juan. Y Jesús dice: no puedes servir a dos señores. Yo no te di ese corazón que bombea sangre por arterias y venas para que tengas doble lealtad. Si soy tu Señor, entonces debes permitirme gobernar tu horario. Debes permitirme gobernar tu dinero. Debes permitirme gobernar tus palabras, gobernar tus relaciones, gobernar tus amistades, gobernar tus decisiones. Entonces es cuando entendemos que fidelidad es mucho más que una mayordomía, simplemente una administración. Es en realidad adoración. ¿Saben cuál es la mejor definición de adoración que por lo menos yo he encontrado? Adoración es hacer la voluntad de Dios. Adoración es rendirse a la voluntad del Señor. Adoración es servir como Dios dice. Adoración es decirle a Él con nuestra vida: tú eres el Rey de mi vida, tú eres el Señor de mi vida. Señor, yo quiero serte fiel, yo quiero hacer todo lo que tú me digas. Eso es adoración, eso es fidelidad. Por eso cuando el Señor nos habla aquí de riquezas, nos está hablando mucho más que de dólares o de bitcoins. En realidad nos está hablando de sentimientos que compiten con Él por el trono del corazón. Nos toca a nosotros decidir a quién le cedemos el trono. Si a las riquezas que prometen seguridad, que prometen bienestar, control, estatus, etcétera, o a Él. Yo sugeriría que se lo demos a Él, hermanos. Yo le recomendaría entregarle a Jesús su corazón. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le puede dar algo que el mundo no le puede dar, que el dinero no le puede dar, que la seguridad económica no le puede dar. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Jesús le puede dar de su presencia, Jesús le puede dar de su gozo, Jesús le puede dar de su paz, Jesús le puede dar de su sabiduría, le puede dar de su guianza, de su dirección. Jesús le puede dar de su reino, Jesús le puede dar su nombre en el cual hay perdón de pecados, Jesús le puede dar salvación y vida eterna. ¿Con qué se compran estas cosas, hermano Belsasar? ¿Con qué se compran? Con nada de este mundo. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? Pero debemos entender el precio. Y el precio es que Jesús viva y reine en nosotros. No puede ser tu Salvador a menos que sea tu Señor primero. No puede ser tu Redentor a menos que sea tu Rey primero. Y que tú hagas lo que Él te está pidiendo. Cierra tus ojos y piénsalo. Es un asunto de rendición. Si le rendimos completamente el corazón al Señor, entonces vamos a dejar de ser fluctuantes. Una semana bien, una semana mal, un día bien, un día mal. Nos volveremos estables. Nos volveremos fieles. Muéstreme un cristiano inconstante y me va a estar mostrando un cristiano cuyo corazón está dividido. Algo más está compartiendo el trono de su corazón con Cristo. Cristianos irregulares hacen iglesias irregulares. Cristianos débiles hacen iglesias débiles.
pero cristianos fieles harán una iglesia fiel que se consolida más y más cada día. Yo no sé usted, pero yo prefiero estar en una iglesia fiel, hermanos. Y para eso yo mismo debo hacerme fiel y ser ejemplo para los demás. Permítanme terminar, hermanos, entonces, diciendo que nuestra fidelidad, diga mi fidelidad, edificará una iglesia sana. En pocos días vamos a presentar un tema muy importante a ustedes que tiene que ver con eso, con iglesia sana. Si el Señor hoy, 22 de febrero, nos está hablando de fidelidad, es porque Él no solo quiere que avancemos en el ciclo de evangelismo y en el otro ciclo de evangelismo, sino que podamos sostener nuestro avance. ¿Y cómo vamos a sostener nuestro avance? Con mucho más que buenas reuniones, con mucho más que buenos retiros espirituales, con mucho más que buenos cultos y buena escuela de discipulado. Vamos a sostener nuestro avance con una cultura de fidelidad. Así le he llamado. Nuestra cultura tiene que cambiar, hermanos. Estamos hablando de la cultura espiritual, ¿verdad? De fidelidad. Por ejemplo, necesitamos desarrollar fidelidad a la palabra. Amén. Si quiere tomar nota o foto, está bien. Solo puede haber fruto, hermanos, fruto real, fruto verdadero, cuando el evangelio es amado y obedecido en ese orden. Aunque a veces haya cosas que no nos gustan, pero están en el evangelio, las tengo que obedecer y las tengo que amar. Tengo que ser fiel a la doctrina. Tengo que ser fiel a la enseñanza bíblica. No puedo escuchar otras voces, no puedo desviar mi mirada hacia otras cuestiones. Debo ser fiel doctrinalmente, aunque eso no sea muy popular, aunque eso no se vea muy espectacular, porque eso es lo que va a sostener mi vida, eso es lo que va a sostener mi generación, eso es lo que va a sostener a la iglesia. La palabra de Dios, dijo nuestro hermano el viernes, es viva y eficaz, es un fundamento, hermanos, y tenemos que ser fieles a la palabra. Si no cuela, si no pasa por ese filtro, entonces no lo recibimos, no es bíblico, punto. Así me dijo una vez un obispo, secretario de Misiones Internacionales: no existe una cultura que esté por encima de la verdad de la palabra de Dios. No es que en mi tierra así lo hacen, no es que allá en mi pueblo así piensa la gente. Pues Dios te bendiga, pero así dice la palabra del Señor y así se tiene que hacer. ¿Estamos bien, hermanos? Fidelidad en la oración, ya lo he mencionado. Oración diaria, oración constante, oración humilde, dependencia de Dios, en definitiva. Eso es lo que forma el carácter, hermanos. Demasiada gente ahora quiere victorias instantáneas, quiere resultados rápidos. El Señor no suele trabajar así. El Señor trabaja con el carácter, el Señor trabaja con convicciones, y muchas veces se necesita largo tiempo para madurar esas cosas. La fidelidad en la oración, aleluya, prepara el corazón para el futuro, para poder resistir la tentación, para poder resistir la presión, la persecución, la injusticia, y poder sostener nuestra vida cristiana y nuestro ministerio. No se puede hacer nada, hermanos, sin oración. ¿Estoy bien? Separados de mí, nada podéis hacer. Fidelidad en el servicio. Servir, hermanos, no es opcional. Usted no se levanta el lunes y dice: ¿respiraré hoy o no respiraré? Está un poco contaminado el aire, hoy no respiro, mañana respiro otra vez. No es opcional. Su corazón no decide: hoy voy a latir, mañana lato de nuevo, ¿verdad? Porque usted a los 30 segundos se quedó así mismo. Servir no es opcional. La iglesia necesita servidores. Todos somos necesarios, hermanos. Desde la puerta hasta el altar, todos tenemos algo que podemos hacer. No es servir solo cuando nos gusta, no es servir solo cuando estamos de ánimo o cuando conviene. Es servir a Dios, hermanos. La obra de Dios lo demanda, la obra de Dios lo requiere. Lo tenemos que hacer. Mira a alguien y dile: tienes que servir a Dios, o tenemos que servir a Dios. Aleluya. Evangelistas, les paso ese secreto, les paso esa recomendación. No le pregunten a la gente cuando la van a evangelizar: ¿quieres que Dios te bendiga?
así con acento de Ciudad de México, ¿no? ¿Quieres que Dios te prospere? Mira, ven a la iglesia y todos tus problemas Dios te lo va a resolver. Así no se evangeliza, hermano. Dígale, ¿quieres servir a Dios? Mi familia es testigo. Esa es la pregunta que le hago yo a la gente cuando la abordo. Digo, ¿quieres ser un servidor de Dios? Porque es para eso que nos ha llamado el Señor, hermanos. No nos ha llamado para estar sentados ahí y que nos entretengan y pastor, emocióname y alégrame, así me voy a cenar bien feliz hoy. No, 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 hermanos, el Señor nos ha llamado para que le sirvamos, seamos fieles en el servicio. Gloria a Dios, fidelidad en la unidad, porque un pueblo que es fiel en la unidad, hermanos, es un pueblo fiel a Dios. ¿Cómo es que empiezan las divisiones y los pleitos? Casi siempre con pequeñas infidelidades, gestos, palabras sueltas, conversaciones improcedentes, innecesarias, sospechas sin fundamento, orgullo que no se quiere someter, etcétera, etcétera, hermanos. Pero la unidad se va a proteger con fidelidad en lo pequeño. Tenemos que honrar al hermano, tenemos que saludar al hermano. Por eso no los critico cuando se ponen a saludar a 10 o 20 hermanos. Eso es bonito. Tenemos que ser gente de perdón, gente de paz, gente de humildad, gente de sabiduría, gente que sabe estar en familia, porque esto es lo que somos, hermanos, somos una familia y debemos ser fieles a la unidad de esta familia. Digan amén, hermanos, si lo creen. Son nada más 6 cosas, hermanos, voy rápido. Fidelidad en lo económico. Aleluya, ya sabía que se iba a acabar el gozo ahí. Dijo una hermana poeta, era una hermana apostólica, poetisa. Dice un proverbio cristiano, y comprobarlo he podido, que es el bolsillo del cristiano el último convertido. Y se me hace que tenía un poco de razón, hermanos. Bueno, no todos, ¿verdad? Pero si somos fieles en lo económico, hermanos, Dios nos va a bendecir. Si damos con fidelidad, si damos con obediencia, si administramos con integridad, si evitamos el fraude, si evitamos los caminos torcidos, si le escapamos al engaño, si vivimos con contentamiento y con gratitud, hermanos, todo lo que es material el Señor lo va a bendecir en nuestra vida y lo va a convertir en una herramienta para que seamos cada vez más fieles y más fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, y no es nuevo el tema, fidelidad en el testimonio. En todo lugar el Señor nos está llamando a ser fieles. En el trabajo, en el vecindario, en la escuela, en la calle, en el hogar. Fieles en lo poco, fieles en lo muy poco, fieles en lo pequeño, hermanos. Y lo voy a repetir, aunque lo prediqué el mes pasado, yo creo, ¿verdad? Muchas conversiones se producen cuando hay una vida constante, cuando hay una palabra honesta, cuando hay un carácter confiable. La fidelidad predica mucho mejor que el predicador con micrófono. Predica sin micrófono. El testimonio. Amén. Yo quiero que todos observen ahora estas 6 cosas que el Señor nos está proponiendo ahí. Y se hagan una pregunta, y es: ¿en qué área yo tengo que mejorar? ¿En qué área tengo que ser más fiel al Señor? Nomás no lo diga, no queremos saber. O sí quisiéramos saber, ¿no? Pero no lo digan de todo. Si las está anotando, hágale un círculo ahí alrededor de esa o de esas. ¿Quién dijo que va a marcar las 6? ¿En qué áreas nos está llamando el Señor, hermanos? A ser más fieles. Tal vez alguien necesita volver al altar de oración, que lo trae descuidado. Tal vez alguien necesita ordenar su agenda. Quizás hay alguien que necesita reconciliarse con alguien, pedir perdón a alguien, o dejar malos hábitos, o retomar el congregarse con fidelidad, o dar más, o servir con alegría, o cerrar esa puerta de pecado que lo está drenando espiritualmente. Sea cual sea su necesidad, yo quiero recordarle esto: lo pequeño, lo muy poco, es el terreno donde Dios nos forma para lo grande. Y quiero concluir, si nuestro hermano Manuel puede venir, por favor, preguntándoles, ¿qué aprobación buscamos? Parece que fue hace una semana que dije que la receta para la infelicidad era tratar de quedar bien con todos. ¿Fue en este servicio que lo dije? ¿En el de la una quizá? Búsquenlo en Facebook, hermanos.
Pero lo diré aquí y de esta manera, hermanos. La única manera de ser realmente exitosos, felices, plenos y todo lo hermoso que Dios quiere que tengamos y seamos es viviendo conscientes de que muy pronto, porque yo creo que va a ser muy pronto, vamos a dar cuentas a Dios de nuestra mayordomía. Por lo tanto, la única aprobación que deberíamos estar buscando es la de Dios. No es la de la familia, no es la de la sociedad, no es la de la cultura, es la de Dios. Porque ¿sabes? Dios no va a evaluar tu vida por lo visible que fuiste, por lo exitoso que fuiste en términos humanos, sino por lo fiel que le fuiste a Él. A Él. Al Señor no lo impresiona lo aparente. Al Señor no lo impresiona el éxito humano, pero sí lo impresiona un corazón lleno de fe, un corazón lleno de amor. ¿Se acuerdan cuando se impresionó por aquella mujer? Ni aún en Israel he visto tanta fe. O aquel hombre centurión, etcétera. Eso lo impresiona. El Señor mira el corazón. Yo quiero que cierres tus ojos y lo recibas en este momento. El Señor está mirando nuestro corazón. Y así como con una balanza está pesando nuestra fidelidad. ¿Cuánto pesa tu fidelidad, mi hermano? Yo no la puedo medir, ni tú la puedes medir. La fidelidad está escondida, es silenciosa, pero es poderosa. Es sencilla, pero es sólida. Es cotidiana, pero tiene repercusión eterna. Por eso yo quiero invitarte en este momento a que comiences a orar ahí en tu silla y le digas: Señor, ayúdame a ser fiel en lo muy poco. Ayúdame a ser fiel en lo muy poco, Señor. Que cuando yo haya pasado de esta vida, si es que no recoges antes a tu iglesia, Señor, se pueda decir de mí que fui fiel a ti. Y sobre todo que tú puedas decir que te fui fiel, Señor. Que cuando tú levantes a tu iglesia, Señor, puedas decir: este es un pueblo que me sirvió, este fue un pueblo comprometido, un pueblo leal, un pueblo rendido, un pueblo fiel. Fue fiel en lo muy poco y ahora es el momento de ponerlo sobre lo mucho. Entonces serán oídas esas palabras de nuestro Señor Jesucristo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco o en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos quieren venir a este altar a pedirle al Señor un corazón fiel? ¿Cuántos se quieren acercar en este momento en oración al Señor? Vengan, hermanos, vengan. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti. Sí, Jesús. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Sí, Señor Jesús. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria.